española y que desde la Fraternidad de Pastores de Málaga hemos organizado ajustándolo a 3 días. Hoy es el primero, seguiremos mañana y también el viernes concluiremos. Y además vamos a tener a ponentes, conferenciantes. Van a ser mini conferencias devocionales realmente que nos van a introducir al tiempo de la oración en cada uno de estos días y estamos muy contentos por la buena disposición de los hermanos que participan y de todos los que os estáis uniendo. Creemos que es muy importante la unidad del pueblo de Dios, tenemos que trabajar juntos. Dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí, y ese es un adverbio de lugar, es en esa situación, ese lugar, el Señor envía bendición y vida eterna. Y queremos que sea así en Málaga y vivimos tiempos complicados y queremos estar unidos como pueblo de Dios aquí en Málaga, orando y buscando lo que Dios tiene para nosotros. Lo vamos a hacer utilizando estas nuevas tecnologías que para muchos son muy nuevas, para otros no tanto, pero que de alguna forma están siendo también una gran ayuda en este tiempo. No sé si veis detrás de mí, de algunos hermanos más que se están conectando, hay unos carteles, en realidad es una promoción un poco subliminal, porque desde la FRAPAM estamos desarrollando algunas actividades. Tenemos un culto especial al año, que es el de resurrección, tenemos estas actividades todos los años también de oración, pero también hemos comenzado un centro de formación desde la FRAPAM que nos lleve a estar, digamos, más unidos en el sentido de apoyarnos también en la formación de los hermanos de las iglesias, que es Querigma. Y el día 30 vamos a tener, precisamente hablando de las nuevas tecnologías, vamos a tener algo que tiene que ver con ello, es decir, el cristiano frente a las nuevas tecnologías. Y simplemente que sepáis que va a llegar información a todas las iglesias para que también estemos orando. Por eso que estén los carteles ahí detrás. Bueno, una calurosa, que en este tiempo de frío viene muy bien, una calurosa bienvenida. Estamos muy contentos también de que Antonio Cruz, nuestro querido hermano, esté con nosotros. Luego vamos a comentar algo sobre él antes de que pase también a compartir la palabra de Dios con nosotros. Vamos a tener un tiempo para alabar al Señor. No vamos a poder tener, porque por estos medios muy complicados, tener muchos tiempos de alabanza, pero que tenemos que tener un momento especial que también nos lleve a glorificar a Dios, siendo inspirados por la palabra cantada. Así que vamos a escuchar un tiempo de alabanza y seguimos. Escuchamos y nos unimos también, aunque sea con el corazón. Te adoramos, Señor. Amén. Porque no cierras tus ojos, adoramos todos juntos. Él es milagroso, Él está obrando en cada situación. Aquí estás, Señor. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Tú eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cantamos milagroso.
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Aleluya. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, Señor, aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Tú eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres camino, Así eres así tú. eres tú. Vamos a cantar todos juntos, aunque no pueda ver, está obrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.
tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, así eres tú. Luz en las tinieblas, milagroso Dios, así eres. Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque sabemos que Él sigue obrando. Aunque no lo veamos muchas veces, Él está obrando y está haciendo todo aquello que sabe que es necesario. El grupo de alabanza que nos ha estado guiando y cantando en este tiempo, alabando al Señor, pertenece a la iglesia donde el presidente de la FRAPAN, Juanito Johnson, es pastor. Y nos alegra mucho de que ellos también, pues, de esta forma puedan apoyarnos en este tiempo de oración. Llegamos al momento en el que queremos presentar nuestro invitado especial. Decíamos al principio que vamos a tener cada día a un invitado de, pues, vienen de otros lugares, digo que vienen virtualmente, y eso es una bendición, poder aprovechar estos medios. En este caso estamos hablando del pastor, profesor, escritor, no sé muy bien cómo presentarlo, Antonio Cruz Suárez. La verdad es que lo que yo lo conozco siempre lo he visto como un hombre muy preparado, pero al mismo tiempo muy sencillo y muy servicial. Y cada vez que hemos pedido que colabore en algo, a pesar de estar muy ocupado, pues ha tenido esa actitud de hacer el hueco. Con lo cual, en fin, yo creo que eso es un bien que nos enriquece a todos, aunque a veces a él lo estrujemos demasiado. Él es doctor en biología y al mismo tiempo en teología. Fijaros qué simbiosis. Eso es algo estupendo, ser biólogo y teólogo al mismo tiempo, hablar de lo que Dios ha hecho y al mismo tiempo hablar de cómo es Dios en nuestro entorno. Creo que es algo precioso. Él es doctor en ciencias biológicas por la Universidad de Barcelona, catedrático, ha sido durante muchos años, 35 años, y jefe de seminario de ciencias naturales en Tarrasa, en un instituto de Tarrasa, en Barcelona. Es miembro de una iglesia, de la Iglesia Unida Evangélica, de hace ya mucho tiempo, en Tarrasa, la Iglesia Evangélica de Tarrasa, que por cierto te quiero pedir que lleves saludos también a los pastores allí, a Andreu y a Ruth, y que, bueno, que lleves también nuestro cariño desde aquí. Pero además de de su formación científica en este campo, donde también ha hecho descubrimientos que han aportado a la ciencia, y que es una persona en este sentido muy destacada. Por otro lado, es doctor también en teología y ha sido profesor en diferentes centros, disciplinas. Asimismo, también ha sido pastor en distintas iglesias. Lleva un poco de sangre, aunque sea espiritual, andaluza, porque ha sido pastor en alguna iglesia también en Sevilla, en nuestro entorno. Es decir, que estamos encantados. Es padre de familia, tiene 2 hijas y 4 nietos. Su esposa es Ana Viciana. Dale también, pues, nuestro cariño a la familia, a tu esposa, porque te cogemos este tiempo. Estamos muy agradecidos que puedas compartir con nosotros y vamos juntos con el propósito de que Dios nos guíe y que Dios nos use en este tiempo complicado. Por eso oramos. Y me gustaría en estos momentos pedirle a un hermano también que ore al Señor y que ore también por este tiempo que vamos a tener de reflexión en la palabra. Miguel Ángel González, ¿puedes poner el micro, por favor, y nos guías en oración? Bueno, Eterno Padre, es un placer, un privilegio poder, Señor, usar esos recursos que tú pones a nuestra disposición. Queremos en esta tarde, Señor, darte gracias, muchas gracias, Señor, especialmente por aquellos que nos permiten, aquellas personas de la Alianza Evangélica Europea y, como no, la de la Alianza Evangélica Española, que nos hacen disfrutar de poder estar juntos, Señor. Y también gracias por nuestros hermanos que están ahí, que han organizado todo. Presentamos en esta tarde, Señor, tu palabra. Presentamos también nuestros corazones, Señor, porque queremos ser oidores de tu palabra, Señor,
Gracias por este llamamiento al compromiso que tú nos haces a través de la Semana Unida de Oración. Así que capacítanos, ayúdanos a ser más comprometidos contigo, que no queremos, igual que cuando en esta semana, que cuando salgamos, que seamos nuevas criaturas en ese compromiso contigo. Y bendice, Señor, bendice a Antonio Cruz, bendice su palabra. Sé tú en él, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues vamos a dar tiempo a reflexionar en la palabra. Después nos dividiremos por grupo, explicaremos cómo lo vamos a hacer. Pues Antonio, es tu tiempo para que también puedas compartir con nosotros. Muchas gracias de nuevo por estar. Muchas gracias, Juan Manuel, por esta presentación y buenas tardes a todos los que estáis unidos. Veo pequeñitos y sonrientes en diferentes lugares, ¿no? Pero estamos unidos por algo que no se ve, que es la fe, pero a veces sí se refleja en los corazones y en las personas. Realmente estamos viviendo, como sabéis todos, una situación muy difícil, un tiempo de tristeza, un tiempo de dolor, de sufrimiento, en los que la enfermedad y la muerte ha tocado a muchas puertas, muchos hogares y muchos amigos y hermanos han perdido seres queridos por todo el mundo. Y en esta situación siempre la gente se suele hacer preguntas, y tanto los creyentes como los no creyentes. Y abunda hoy esa cuestión que casi se atreve, es como un reto a Dios, ¿no? Es decir, bueno, ¿es Dios culpable del sufrimiento del ser humano? ¿Por qué permite Dios estas cosas, no? ¿Y por qué si es un Dios tan bondadoso, si es un Dios tan omnipotente, ha permitido que este COVID, que este coronavirus, se lleve por delante ya casi a 2 millones de personas en todo el mundo? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasa, no? A veces es curioso también cómo algunas personas que no creen en Dios nos plantean a los creyentes esta cuestión. Se acuerdan de Dios cuando las cosas van mal también, ¿verdad? Eso suele ocurrir mucho en nuestra sociedad. Y la verdad es que uno a veces busca respuestas y a veces queremos dar argumentos positivos, pero si miramos hacia atrás, si miramos la historia de la humanidad, vemos que esto que nos está pasando ahora a nosotros ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. Yo diría que el coronavirus, de hecho, no es lo peor que nos ha ocurrido. Por ejemplo, si recordamos la peste negra en el siglo XIV, una bacteria que pasaba de los roedores, de las ratas y de los ratones, pasaba a través de las pulgas y a través de los piojos, pasaba a las personas. Y esa bacteria mataba a las personas, concretamente mató a 50 millones de personas en Europa, la peste negra. O el sarampión, que se llevó por delante a 200 millones de personas. O incluso, mucho más reciente todavía, el virus del SIDA, el virus de inmunodeficiencia humana, que hasta ahora ha matado ya a 35 millones de personas. O la famosa... el virus de la gripe española de 1918, que mató, ahí las cifras no están muy claras, pero se cree que entre 50 y 100 millones de personas. ¿Por qué pasan estas cosas? Se ha inventado una palabra, la palabra zoonosis, es decir, para esas enfermedades que pasan de los animales a las personas y que pueden ser muy graves, porque en los animales esos virus no son mortales. Los animales los controlan, viven con ellos, como nosotros vivimos con otros virus que tampoco nos matan. Pero cuando pasan de los animales a los seres humanos, ahí viene el problema, porque nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas, no está preparado para atacar, para neutralizar esos virus. Este del coronavirus se cree que pasó pues, a través de los murciélagos, unos murciélagos de Asia, todo el mundo sabe lo de Wuhan. Y
Y la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Tenemos alguna responsabilidad los humanos en eso? Pues sí, tenemos mucha responsabilidad, porque a veces los humanos, con nuestra actividad en el mundo, hemos alterado los ecosistemas naturales y hemos permitido, hemos propiciado este acercamiento entre estos virus de ciertos animales y las personas, cuando realmente no debería ser así. Pero, hermanos, Dios puede tener razones para permitir estas cosas que nosotros podemos perfectamente desconocer. No tenemos por qué saber todo lo que Dios piensa y Dios hace. Podemos decir que hay sufrimientos que pueden tener un sentido pedagógico. Cuando nos duelen las muelas, bueno, eso nos sirve para ir al dentista y que se nos cure, que se nos solucione el problema. A veces el dolor es muy instructivo. A veces el sufrimiento nos edifica. Y parece que los creyentes estemos en ciertos momentos obligados a dar una respuesta del mal en el mundo, del sufrimiento en el mundo. Y tenemos esa carga, ¿verdad? Decir, bueno, vamos a ver cómo explicamos esto. Pero si nosotros lo planteamos desde otro punto de vista, ¿cuál es la explicación del mal en el mundo desde la no fe, desde el escepticismo, desde el ateísmo? ¿Cuál sería la explicación de este dolor tan concreto, de este sufrimiento del coronavirus? Bueno, la respuesta que se da desde la increencia es que esta enfermedad no sería mala en sí misma para la humanidad en general, sino que resultaría a la larga beneficiosa, porque elimina a los débiles. Elimina a aquellas personas que tienen sistemas inmunitarios, que tienen pocas defensas, deficientes, y eso hace que sobrevivan aquellos que tienen un sistema inmunitario fuerte y los otros serían de esta manera eliminados. Esto es una respuesta que se puede dar desde la ciencia, desde el gnosticismo, frente a este problema. La cuestión es, a la persona que está en una UCI, ¿de qué le sirve esta respuesta? ¿De qué me sirve a mí que estoy enfermo, que estoy gravemente afectado, que me digan estas cosas, que mi eliminación va a ser positiva para el resto de la humanidad? Bueno, cuando desde el ateísmo se nos cuestiona, parece que ellos sí que tengan respuesta al problema del mal, pero en realidad tampoco la tienen. El problema del mal es un problema que sufrimos en este mundo y que estamos padeciendo constantemente. A veces, cuando se dice esto que nos está ocurriendo es malo, estamos sufriendo una serie de cosas malas, ¿en qué patrón nos basamos para distinguir lo malo de lo bueno? ¿Cómo sabemos que una cosa es mala y que otra es buena? Hemos de tener un estándar moral, hemos de tener unas reglas, unas normas que nos digan lo que es bueno y lo que es malo. Y ese código moral, ¿sobre qué se basa? Se basa sobre los criterios de la sociedad en un momento determinado de la historia, se basa sobre lo que piensan unos. Son arenas movedizas en general lo que suele sustentar estos planteamientos. Pero desde la fe, desde la creencia, nosotros vamos a la Biblia y en la Biblia encontramos un código moral. La Biblia nos dice muy claramente lo que está bien y lo que está mal. Hay una ética bíblica, una ética fundamentada en la palabra de Dios. Y al considerar el coronavirus como un mal para el ser humano, de hecho, estamos asumiendo que hay un código ético, que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Y eso solo se puede fundamentar en la existencia de un Dios que nos ha creado con amor, un Dios omnisciente, un Dios sabio. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, la Biblia nos enseña
que Dios no fue el autor del mal en el mundo. La Biblia nos dice que el mal entró en el mundo como consecuencia de la soberbia humana, como consecuencia de nuestro propio orgullo. Los virus peligrosos como el COVID-19 y todo aquello que produce hoy sufrimiento, dolor y muerte, dice la Biblia que no son más que la consecuencia de nuestro propio pecado. Pecado es una palabra que hoy no está de moda. ¿De qué manera ocurrió eso? ¿De qué manera la maldición sobre el pecado original hizo que las cosas buenas de repente se tornaran malas? No lo sabemos. La ciencia no ha descubierto nada de eso. Incluso algunos dicen, bueno, es que a lo mejor lo que hoy consideramos malo antes fue bueno. Por ejemplo, el veneno de las serpientes. Hoy sabemos que esas mismas moléculas que son venenosas se pueden usar para el bien, para curar cánceres, por ejemplo. Entonces algunos dicen, bueno, quizá Dios creó cosas buenas que luego, por algún motivo, se volvieron malas. No lo sabemos. Otros dicen que no. Otros dicen que la creación siempre fue así y que la caída moral del ser humano, la caída que afectó a toda la creación, pues afectó también a la naturaleza humana y a todos los sistemas bioquímicos y todos los sistemas biológicos de la Tierra. La Biblia no lo explica. ¿Cómo ocurrió eso biológicamente? Hoy solo podemos decir que vivimos en un mundo, vivimos en una biosfera en la que la muerte resulta necesaria para que surja la vida. Vivimos en un planeta, la Tierra, que solo recibe energía del Sol, no recibe materia. La materia que tiene la Tierra siempre es la misma. Se recicla a lo largo de los milenios, pero siempre es la misma materia. El agua que hay en la Tierra siempre es la misma y se recicla. Solo viene energía del Sol, también puede venir algún meteorito, pero eso es una cosa residual que no tiene mucha importancia. Es algo misterioso que hoy la muerte es prioritaria para que surja la vida. ¿Cuál es la solución a ese problema? Bueno, el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro, tiene unas palabras que dice: nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. 2 de Pedro 3:13. Esa es la esperanza cristiana. Cielos nuevos y tierra nueva, renovados, igual que nuestros propios cuerpos. Yo creo, queridos amigos, que Dios no se dedica a castigar a la humanidad enviándonos virus mortales que acaban sobre todo con los más débiles. Dios no juega a eso. Dios no mata indiscriminadamente creyentes o no creyentes. Dios quiere que las personas se reconcilien con Dios a través de Jesucristo. Porque Dios no quiere tenerles en cuenta a los hombres sus pecados, como dice Pablo en 2 de Corintios 5. Creer que la actual pandemia es un castigo de Dios a la humanidad, yo creo sinceramente que es equivocarse. Como se equivocaron, por ejemplo, los amigos de Job cuando le decían: es que lo que te está pasando es porque tú te lo mereces. Dios te está castigando. Es equivocarse como se equivocaban los discípulos de Jesús cuando pensaban que aquel ciego de nacimiento había nacido ciego por su propio pecado o quizá por el pecado que habían cometido sus padres. Pero estaban en un error. Es equivocarse como se equivocaban también quienes creían que Pilato había sido utilizado por Dios para castigar a los galileos, para asesinarlos en el templo junto con los propios sacrificios que ellos estaban presentando, según se explica en el capítulo 13 de Lucas. Es equivocarse como aquellos 18 que fueron sepultados cuando se derrumbó la torre de Siloé. Y el propio Señor Jesús
les dijo a sus discípulos: ¿pensáis que eran más culpables que todos los demás hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. No eran más culpables que el resto. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, Dios no es un verdugo arbitrario. Lo que Dios quiere es el arrepentimiento y la salvación de las personas. Por eso, en el Nuevo Testamento, Dios se muestra paciente y Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, de la misma manera que hace llover sobre justos y sobre injustos. Aquella antigua imagen borrosa, precristiana, del Dios justiciero, del Señor de los ejércitos, que castigaba a los hebreos con plagas, con guerras, que endurecía el corazón de los hombres, como el corazón de Faraón, que enriquecía y empobrecía a las personas y de cuya boca tanto podía salir lo malo como lo bueno, se va a perfilar en el Nuevo Testamento con un rostro amable, con un rostro quizá apesadumbrado, como el de Jesucristo, colgando de un madero. Jesús enseña a sus discípulos de otra manera y enseña a llamar papá a Dios, Abba, como hacían los niños pequeños con sus padres. El Dios de dioses, el Señor de señores del Antiguo Testamento, el poderoso, el temible, el Jehová de los ejércitos, se muestra en Jesús, muestra su aspecto más amable, su aspecto más humano. Y el apóstol Juan llega a escribir: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Un creador amoroso, yo no creo que se dedique a enviar virus mortales a los seres humanos como supuestamente hacían los dioses paganos. Eso sí lo hacían. Es imposible concebir la existencia de un mundo finito como el nuestro, un mundo poblado por criaturas finitas que no estén sujetos a los zarpazos de la enfermedad, de la muerte, del dolor, del sufrimiento. Lo único que nos puede librar de la influencia negativa es la esperanza de un futuro mejor, de unos cielos nuevos y de una tierra nueva, donde, dice la Biblia, morará definitivamente la justicia. Dios hizo posible nuestra eternidad. Y eso es muy fuerte. A través de Jesucristo se hizo posible nuestra eternidad. Porque Cristo venció el aguijón de la muerte. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Somos ciudadanos de la eternidad, los creyentes, los que creemos en Jesucristo como Salvador y como Señor. Hermanos, la mejor vacuna contra el coronavirus se llama Jesucristo. Jesucristo es el que nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad, porque yo he vencido al mundo. Y esa es la solución para el creyente. En la cruz del Calvario, Dios se identifica a través de Jesucristo con todo tipo de sufrimiento humano, con toda enfermedad humana, porque el mismo Jesús sufrió las consecuencias en su cuerpo y murió por nuestras transgresiones. El Señor Jesús se enfermó por cada uno de nosotros. Murió en la cruz. Pero la resurrección de Cristo también anticipa un mundo sin dolor y un mundo sin lágrimas, un mundo sin muerte. Por lo tanto, nuestra confianza debe descansar en la roca inquebrantable del Evangelio. Los creyentes en esta situación de dificultad que estamos viviendo, de dolor, de sufrimiento, debemos orar. Debemos hacer reuniones como esta.
reuniones unidas de oración por todo el mundo. Debemos interceder los unos por los otros. Esta es la manera de renovar el consuelo y renovar la esperanza en este mundo que sufre, que llora y que muere. Muchas gracias, queridos hermanos, y que el Señor os bendiga. Muchas gracias, Antonio. Palabra de bendición para todos nosotros. Y nos sentimos movidos para orar al Señor en base a lo que tú también has compartido. Vamos a tener unos momentos de oración. Vamos a tener 3 temas de oración. Nuestro hermano también, Juan Carlos, está con todo el tema de logística y nos vamos a dividir durante 7 minutos, porque van a ser tres momentos de 7 minutos, 7 personas. Nos vamos a dividir en grupos de 7 personas para así poder orar con toda libertad. El primer tema por el que queremos orar es la importancia de ser transformados por la palabra de Dios. Lee la Biblia. Transformados por la palabra de Dios. Y después vamos a ir introduciendo algún tema más al hilo también de lo que nuestro querido hermano ha compartido. Entonces vamos a dividirnos por grupos, serán grupos aleatorios y en los grupos ya podemos abrir los micros para poder estar orando y a los 7 minutos volveremos y presentaremos el siguiente tema. Juan Carlos, si puedes tú hacer la... Pues estamos aquí de nuevo, ya vamos a concluir justo en el tiempo que más o menos habíamos previsto. Queríamos estar 1 hora aproximadamente y estamos muy contentos porque habéis estado ahí, porque estáis ahí, porque estamos orando, porque creemos que Dios va a hacer grandes cosas porque el pueblo suyo está aquí orando y eso es algo precioso y tremendo. Ahí hay poder, gloria a Dios por ello. Queremos recordar que mañana a la misma hora, a las 7:30, vamos a reunirnos de nuevo. Estará con nosotros el pastor Marcos Zapata, que además, si no me equivoco, es presidente de la Alianza Evangélica Española en este tiempo, ¿sí? Y él va a estar guiándonos y vamos a estar orando por diferentes motivos también. Queremos darle de nuevo las gracias al pastor Antonio Cruz y, bueno, seguiremos en contacto, estaremos contigo, Antonio. Lleva saludos a la Iglesia Unida Evangélica de Tarrasa, una buena iglesia porque es de la UEB. Es precioso formar parte del pueblo de Dios, seamos de donde seamos y juntos estar aquí. Mañana estamos aquí. Voy a pedir antes de que nos saludemos unos a otros, que se tenga una oración de cierre y voy a pedir al pastor José Carmet, que lo veo aquí en mi pantalla en este caso. ¿Quieres tú guiarnos? Ábrete el micro. Vale. Muy bien, Padre, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido de estar aquí juntos ante tu altar, quemando incienso, Señor. Amén. Deseamos que haya sido agradable para ti. Amén. Y que pueda ser de edificación para nuestras vidas espirituales y para la extensión de tu reino. Permite que mañana podamos tener un buen día, donde nuevamente, Señor, reunidos, podamos elevar nuestra adoración y nuestra alabanza ante ti. Reconocemos la necesidad que tenemos de ti y por eso nos arrodillamos ante tu altar. Acompáñanos, Señor, y bendícenos hasta que mañana podamos volver a reunirnos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Podemos abrir los micros todos y podemos saludarnos y así ya vamos terminando. Gracias por estar con nosotros. Seguimos adelante. Bendiciones. Gracias a todos, hermano.